dreamer, and you're a dream come true of great big wonderlands and mysteries. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Pérez Delgado. Estudié Ingeniería Informática en la Universidad de La Laguna. Actualmente ejerzo como docente en formación profesional en el Centro Integrado de FP César Manrique, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la especialidad de Sistemas Electrónicos. Doy clases en el módulo profesional de Redes de Datos y Sistemas de Telefonía. Es uno de los módulos que componen el título del ciclo formativo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones. También doy clases de los módulos profesionales de Redes Telemáticas y de Sistemas Integrados y Hogar Digital, que pertenecen al título del ciclo formativo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Este año, por primera vez, imparto un módulo profesional profesional específica a distancia en la modalidad semipresencial, y sobre este último aspecto es sobre el que voy a hablarles a continuación en esta presentación. Voy a hacer un recorrido global por lo que va a ser mi presentación. Comenzaré hablando sobre qué temática gira mi trabajo de fin de máster. A continuación, les haré una visión muy general de en qué consiste la formación profesional específica a distancia en su modalidad semipresencial. Comentaré también de forma muy superficial qué pedagogías emergentes pueden ser de aplicación o son de aplicación en la formación profesional semipresencial. Y entonces sí entraré en el artículo que he escogido y justificaré qué relación tiene con mi trabajo de fin de máster. Les comentaré un poco en qué consiste la integración tecnológica, qué es, cuáles son los indicadores que se han valorado para poder medir y valorar y evaluar el nivel de integración tecnológica de un centro, y luego entraremos a valorar, analizar los resultados que se han obtenido en este estudio. Hablaremos de los indicadores LOTI, PSU y SIP y veremos qué interrelación tienen con la edad y con el género. Sobre mi trabajo de fin de máster, decir que tiene que ver con la formación profesional en su modalidad semipresencial, la aplicación de las TIC a la formación profesional en su modalidad semipresencial y cómo el uso, la aplicación de pedagogías emergentes puede favorecer, puede facilitar, puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad de formación profesional. Pero claro, ¿qué es la formación profesional específica a distancia en su modalidad semipresencial? Sin querer entrar en demasiada profundidad, decirles que la formación profesional específica a distancia en su modalidad semipresencial se entregan títulos o se obtienen títulos que son idénticos a su equivalente en la formación profesional presencial. A diferencia de la otra, los módulos profesionales, es decir, las asignaturas en las que se estructura un título, no tienen una duración anual, se dan de forma concentrada en 3 meses. De esta manera, los módulos profesionales que componen un curso no se dan durante todo el año, se dan en 3 meses, pero no se dan de forma simultánea. En el primer trimestre se dan una serie de módulos profesionales que se explican a nivel teórico, se realizan sus prácticas, sus exámenes y se les pone notas en 3 meses. En el siguiente trimestre entran otros módulos profesionales y en el último trimestre del curso escolar entrarían otros módulos profesionales. Pero lo dicho, la titulación es exactamente la misma. Otra de las diferencias claves de esta modalidad de formación profesional es que no es exactamente online, es una mezcla. El alumnado asiste, tiene la obligación de asistir una vez en semana al centro educativo. Esa vez que asisten de forma obligatoria está reservada, está pensada tanto para la realización de exámenes, de pruebas objetivas, como para la realización de las prácticas propias de la especialidad profesional que estén cursando. Algunas pedagogías emergentes que son de aplicación o que facilitan, que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje es sin duda la clase invertida, ¿no? Es decir, aquellas tareas que tradicionalmente se realizan dentro de la clase, como son las explicaciones del docente, pues ya no se hacen durante los tiempos de clase, durante ese día semanal que asiste el alumnado.
Eso se hace en casa a través de vídeos, lecturas, presentaciones PowerPoint, etc. Y en clase lo que se hace es lo que hemos dicho, las prácticas, ¿no? Las típicas tareas de casa, los deberes que tradicionalmente se han hecho en casa. En esta modalidad es preferible hacerlos durante el tiempo de clase. El B-Learning o el aprendizaje combinado o mezclado, pues lógicamente tiene que ver, se encaja perfectamente con la formación profesional a distancia en su modalidad semipresencial, en las que se combinan la formación online con la formación presencial. El U-Learning o aprendizaje ubicuo, pensemos que el alumnado que asiste a formación profesional a distancia en su modalidad semipresencial es principalmente trabajadores, personas que tienen vida laboral, de tal manera que su proceso de aprendizaje tiene que tener lugar en cualquier sitio y en cualquier momento. Y ahí es donde entra el U-Learning. Por supuesto, el e-learning, aprendizaje electrónico, aprendizaje online a distancia y, desde luego, hacer posible el mobile learning. Los móviles nos acompañan en cada momento. Si además queremos dar respuesta al ubiquitous learning, pues debemos tenerlos en consideración. Y por último, otra pedagogía emergente que también es de aplicación en la formación profesional a distancia en su modalidad semipresencial es, por supuesto, el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje entre pares, la peer instruction. No quiero entrar a hablar de cada una de estas pedagogías, sino quiero entrar ya a comentar el artículo que he escogido. El artículo que he escogido es, ahí lo ven, Assessment of Technology Integration in Vocational Education and Training Schools. Pertenece o fue expuesto en las Jornadas Internacionales de Educación y Desarrollo utilizando las TIC. Ahí les dejo la URL por si alguno quisiera leerlo en su totalidad. Es un artículo de Sumac y Samansioglu. Aclarar simplemente el término VET, es posible que ya lo conozcan. Vocational Education and Training es el término anglosajón, el término en los países de habla inglesa que se utiliza para referirse a lo que aquí conocemos como formación profesional. Bien, ¿qué es integración tecnológica? La integración tecnológica no tiene que ver únicamente con la tecnología, sino también, y más importante si cabe, tal y como dicen los autores, con los contenidos y con la selección de prácticas educativas eficaces. Su foco debe centrarse en el currículum y en el aprendizaje. La integración no debe ser entendida como la cantidad o como el número o la variedad de tecnología utilizada, sino cómo y por qué se utiliza en cada caso. Como vemos, integración tecnológica lógicamente tiene que ver con tecnologías, pero también tiene que ver con pedagogías, metodologías, estrategias. Sobre el estudio, decir que para evaluar el nivel de integración tecnológica se utilizaron 232 docentes y se valoraron los siguientes indicadores: el nivel de LOTI, que sería el nivel de implementación tecnológica, el PSU, que sería el uso a nivel personal de ordenadores que hace el profesorado, y SIP, que serían las prácticas educativas que aplican los docentes en su labor docente. Decir que para la realización de este estudio, estos dos investigadores consideran que una de las claves de la integración tecnológica en un centro educativo son justamente el profesorado. Entre los resultados obtenidos se desprende que la mayoría de los docentes de formación profesional muestran una actitud positiva hacia el uso de ordenadores en su actividad docente. Entre los resultados también destacar que la herramienta más extendida entre el profesorado de formación profesional es sin duda el procesador de textos. A nivel del indicador de implementación tecnológica, se desprende del estudio que absolutamente todos los docentes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente. Además, se observa que dentro de los diferentes niveles que estos investigadores diferencian de nivel de implementación tecnológica, nos encontramos con que más de la mitad de los docentes estarían en un nivel intermedio. Únicamente un 2% de los docentes evaluados se encuentran en el nivel más bajo y un 10% de los docentes evaluados están en los niveles más altos de LOTI. En cuanto al indicador de la utilización de los ordenadores a nivel personal, la mayoría de los docentes estudiados están en los niveles intermedios. Ellos diferencian 7 niveles, únicamente un 2% está en el nivel más bajo, un 10% estaría en el nivel séptimo, el nivel más alto,
y en torno al cerca del 40% están en esos niveles 4 y 5 de la utilización a nivel personal de los ordenadores. En cuanto al indicador SIP, que es el uso, las prácticas educativas de los docentes, la mayoría de los docentes pues vuelven a estar en esos niveles intermedios. De nuevo, estos investigadores diferencian 7 niveles. Solamente se dio un caso de un único docente que no utiliza en su práctica educativa las tecnologías de la información y la comunicación. De nuevo, en los niveles intermedios se encuentra la mayoría de los docentes, vemos que es prácticamente el 50% y solamente un 8% estaría en el nivel más alto de prácticas educativas utilizando las TIC. Dentro del estudio también se analiza qué relación existe en cuanto al género y la edad con respecto a los indicadores valorados. Y en cuanto al género podemos decir que en el indicador SIP no se observan diferencias de género. Sin embargo, en cuanto a la implementación tecnológica y al uso personal de ordenadores, el género masculino triplica a sus compañeras femeninas. Y en cuanto a la edad, los indicadores LOTI y SIP no se observan diferencias. Es decir, el nivel de implementación tecnológica y las prácticas educativas en el aula no se observan grandes diferencias o diferencias notables en cuanto a la edad. Sin embargo, en cuanto al PSU, que sería la utilización personal de los ordenadores por parte de los docentes, sí que es cierto que el grupo de docentes menores de 30 años muestra un indicador muy superior a sus compañeros y a sus compañeras de mayor edad. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta exposición.